Hola mis hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio a la predicación correspondiente al 24 de enero del 2021. Vamos a dar continuación a el estudio del libro de los Hechos. Ahora en esta oportunidad con el capítulo 2, la conclusión de este capítulo 2. Los versículos son del 42 al 47. Y antes de dar inicio vamos a ponernos en oración. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, Señor, por esta espléndida mañana donde tú nos permites acercarnos a tu palabra. Ahora, Padre, te pedimos que nuestros corazones y nuestras mentes sean controlados por tu Espíritu, Padre, y podamos ser receptivos a tu mensaje. Que lo que podamos aprender, que lo que podamos escuchar, nos lleve a un tiempo de reflexión, Señor. Y eso pueda provocar la transformación en nuestras vidas y el poder darte gloria. Que cualquier intención que tengamos al acercarnos a tu palabra sea poder conocerte, Señor, y darte gloria. Bendito seas por este tiempo. Bendito seas porque mantienes a tu iglesia reunida para escucharte, para saber de ti. En el bendito nombre de tu Jesús es que te agradecemos y oramos. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a la lectura de nuestro texto. Dice así, en la versión Reina Valera 60. Versículo 42. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, como ya lo hemos estudiado, como hemos recibido nuestro alimento espiritual durante las últimas semanas en el libro de los Hechos, sabemos que todo el libro de los Hechos son la parte fundamental de esta narración, de esta narrativa, pues está constituida por la promesa de Cristo de enviar al Espíritu Santo. ¿Dónde vemos reflejada esta promesa? Uno de los textos donde podemos ver reflejada esta promesa es en Juan 16:7, que dice: en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si me voy, el Espíritu que los ayudará, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Y aquí podemos puntualizar en dos aspectos. Uno, ¿por qué conviene? El texto dice: en realidad a ustedes les conviene que me vaya. Si recordamos el momento en que Cristo parte, cuando Cristo les da la noticia, sus apóstoles, sus seguidores, entran en un estado de profunda tristeza, de depresión. Sin embargo, Él les dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no puede venir el Consolador, el abogado, el Espíritu que les va a ayudar y los va a consolar. ¿En qué les va a ayudar? Sería la siguiente pregunta. ¿Por qué les conviene y en qué les va a ayudar? Muy bien. Además, este libro histórico, el libro de los Hechos, sirve como un vínculo entre todo lo que ha sido narrado en los evangelios y
nos podrá guiar, nos podrá ayudar como hilo conductor para ir enlazando el resto del Nuevo Testamento. Si en el libro de los Hechos no podríamos entender la obra misionera de Pablo, es decir, las cartas y la profusa aportación de Pablo mediante todos sus textos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, es un libro histórico, pero también es un libro normativo. ¿En qué sentido decimos esto? Bueno, es histórico porque, como ya afirmamos, es un tipo de forma literaria de antigua biografía. Es decir, es una narración obviamente de hechos, de sucesos, pero que pone énfasis, que pone foco en los personajes centrales. En este caso, en los primeros 8 capítulos, Pedro va a ser el personaje central, y a partir del capítulo 9 Pablo es quien tomará la centralidad del texto. Sin embargo, el propósito de esta forma literaria, además de narrar sucesos, es describir el carácter de las personas, en particular su conducta ética. Una síntesis o una buena introducción del libro de los Hechos lo encontramos en el primer capítulo, en el versículo 8. Después de describir el poder del Espíritu Santo, los discípulos predicaron osadamente. Predicaron el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y finalmente, como ya lo comentamos, Pablo en sus viajes misioneros lo llevará a los confines del mundo conocido hasta ese momento. ¿Cómo inicia todo esto o cómo se desprenderá todo esta obra evangelística, misionera? Pues es a través de la obra del Espíritu Santo. Ya nos han compartido bastante acerca de esto, con mucho detalle. Sin embargo, hay un punto importante previo al texto que vamos a comentar, que es la prédica de Pedro, ¿no? Y la respuesta que la gente, que el pueblo, que los seguidores de Cristo van a tener respecto a esta predicación. Pedro confronta a su nación declarando que ellos mataron a Jesús, pero que sin embargo todo esto estaba bajo el control y el plan de Dios. Vemos esto en el versículo 23, en el capítulo 2, versículo 23. De modo que ellos son responsables de la decisión que tomaron al rechazar a Jesús. Sin embargo, este Jesús que ellos rechazaron fue aprobado por Dios. Lo vemos en el versículo 22. Fue resucitado por Dios, versículo 23, y es Dios mismo, versículo 24. Cuando Pedro hace la narración, hace la explicación de la profecía de David. Entonces, el modelo de prédica de Pedro es el modelo que deberíamos de seguir todos. Ojo, cuando digo todos no estoy hablando de... Es el modelo que deberían de seguir todos los pastores cristianos, todos los predicadores cristianos. No, es el modelo que deberían decir todos los cristianos que proclaman el Evangelio y la palabra de Dios. ¿Qué modelo está siguiendo Pedro? Bueno, pues el de una predicación expositiva. Toma el texto o toma las palabras del autor original, en este caso David, las explica qué es lo que el autor original quiso decir y finalmente qué consecuencias tiene para nosotros. Y la respuesta que tiene el público de Pedro es la respuesta que todo predicador, que todo cristiano que proclama el Evangelio debería esperar, ¿no? La respuesta de estos 3,000 que se añaden a la iglesia es: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y entonces, en esta forma,
hay un nuevo nacimiento de los que responden a la prédica de Pedro, de los que responden a la exposición que Pedro está haciendo acerca de la obra de Cristo. Es claro que Pedro va a aprovechar este momento, va a aprovechar esta ayuda del Espíritu Santo para poder proclamar la obra de Cristo y va a presentar a Cristo como el único camino hacia la salvación, hacia el verdadero arrepentimiento de pecados. Muy bien, pero como estábamos comentando, vamos a tratar de profundizar en nuestro texto a través del marco normativo y el marco histórico. También vamos a tratar de tener en nuestra mente siempre este punto. Hay un nuevo nacimiento de todos estos cristianos. Todas estas personas nacerán de nuevo. Y así como hay un nacimiento carnal, en donde tienen que intervenir dos seres para el nacimiento carnal, hay dos padres de cada persona. Debemos entender que así está sucediendo en la iglesia en el nacimiento espiritual. Hay dos seres, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Para que haya una nueva vida espiritual, tiene que vivir en nosotros el Espíritu Santo y debemos también ser conscientes que la palabra de Dios va a regir, va a normar, va a poder ser uno de los factores que den a luz nuestra nueva vida espiritual. Y esto es lo que se va a narrar a continuación. Vamos adelante. Muy bien, leemos en nuestro versículo 42, que dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Si nosotros pudiéramos descomponer de alguna manera, romper de alguna manera, fraccionar de alguna manera este texto, pues encontraríamos como 4 actividades principales, ¿no? La primera es: se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. El segundo sería: tenían una comunión fraternal. El tercero: participaban juntos de las comidas, entre ellos o entre ellas seguramente la cena del Señor, y oraban. Vamos a ver más adelante que dice que vino sobre de ellos un profundo temor reverencial. Sí, oraban con un profundo temor reverencial provocado por el testimonio que los apóstoles estaban dando en ese momento. Entonces podemos en principio mostrar que estas son 4 actividades fundamentales de la iglesia que caracterizan a la iglesia primitiva y que son normativas. ¿Qué quiere decir? Que deberían replicarse y que deberían ser parte de la identidad de cualquier cristiano. ¿Cómo sabemos que algo es normativo o que es un hecho solamente histórico? Si es normativo, debe de repetirse o debe de formar parte del resto del Nuevo Testamento. Debe de formar parte de las escrituras posteriores en el Nuevo Testamento. De hecho, debería de formar parte de el conjunto total de la escritura bíblica, ¿no? Debe de ser considerado en otros textos
de la escritura bíblica. Así es como notamos que un texto puede ser normativo. Entonces, en este sentido, se congregaban regularmente para escuchar las escrituras. Puede ser bien interpretado a través de las palabras de Pedro en su primera carta, en el versículo 2 del capítulo 2. Y eso dice así: como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche pura de la palabra, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, es normativo. Un cristiano debe buscar la palabra de Dios. Y es muy hermoso el símil que está haciendo Pedro en su primera carta, y seguramente está recordando a esa iglesia primitiva de la cual él formó parte, tuvo el gran privilegio de ver cómo nacía. Podemos ver a la iglesia primitiva tal cual, como un bebé, como un pequeñito, sin mancha, sin pecado, sin una intención de pecado. Podemos ver a la iglesia primitiva como ese pequeñito puro, ¿no? Como cuando vemos a un recién nacido y vemos todas sus posibilidades y toda la ternura, el amor que nos puede provocar. Lo mismo está Pedro viendo a esa iglesia y les está diciendo, como esos pequeños recién nacidos que yo vi, ahora ustedes imítenlos, busquen la leche espiritual, así como ellos se reunían diario para escucharnos, así como ellos verdaderamente creyeron en el camino a la salvación que es dado únicamente por Cristo, por su enseñanza, por su evangelio. Así ustedes busquen la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esta iglesia primitiva? ¿Por qué estos pequeñitos? ¿Por qué estos recién nacidos espiritualmente tenían comunión fraternal? Participaban juntos de las comidas, muchas comidas, diariamente, y se reunían para orar con un profundo temor reverencial. ¿Qué era lo que los motivaba a hacer todas estas actividades? Vamos a ver qué los motivaba. En la primera carta a Juan, capítulo 4, versículos 11 al 13, dice así: amados, ya que Dios nos ha amado tanto, debemos amarnos unos a otros, porque aunque nunca hemos visto a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros, y su amor en nosotros crece cada día más. Él ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como testimonio de que vivimos en Él y Él en nosotros. Es realmente hermoso la forma en que Juan nos corrobora que esta forma de ser es normativa. Si el Espíritu está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros. Y el amor de Dios va a reflejar en nosotros que podemos amarnos unos a otros. Esto realmente es muy difícil verlo en la iglesia moderna, en la iglesia actual. ¿Cuántas divisiones hay dentro de nuestra iglesia? ¿Cuántas diferentes denominaciones? ¿Cuántas enemistades dentro de la iglesia local? ¿Cuántas malas interpretaciones? Sin embargo, en este momento podemos ver que el plan de Dios para su iglesia era algo mucho más hermoso de lo que hoy tenemos. Y no digo que lo que hoy tenemos sea o debiera ser poco percibido como poco. No, tenemos una gran bendición al tener nuestra iglesia local. Pero comparemos la fraternidad de esta iglesia primitiva con cada uno de nosotros en lo individual y en lo colectivo. Miren cómo lo describe Juan. Lo voy a
Me voy a permitir leerlo nuevamente. Amados, ya que Dios nos ha amado tanto, debemos amarnos unos a otros. Porque aunque nunca hemos visto a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros. Y su amor en nosotros crece cada día más. Él ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como testimonio de que vivimos en Él y Él en nosotros. Y aquí hay una tremenda aportación. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios, nace de nuevo en una congregación. No nace en solitario, no nace apartado, no nace como un ermitaño. Nace en una congregación. Es adoptado como parte de la familia de Dios. Cuando nosotros decimos que aceptamos a Cristo, cuando nosotros decimos que queremos ser bautizados, que queremos conocer la palabra, cuando nosotros aceptamos que el Espíritu de Dios es aquello que debemos recibir como parte de la manifestación de que Dios ha perdonado nuestros pecados, de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como el único camino de redención. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros decidimos bautizarnos como muestra de que el Espíritu ya está en nosotros. Cuando todo eso sucede, no nos pasa de forma solitaria y aislada. Nos pasa dentro de nuestra comunidad, dentro de la familia de Dios. Un verdadero hijo de Dios nace de nuevo en una congregación. Véanlo, esto es normativo, esto es lo que está pasando en la iglesia primitiva. Ellos están naciendo de nuevo como una comunidad, como una comunión fraternal. No se puede pensar en un cristiano, en un verdadero hijo de Dios, alejado de su comunidad, independiente. No hay cristianos en solitario. Eso es uno de los principales puntos que podemos entender en esta naciente iglesia primitiva. No hay individualidades. Son una comunión fraternal que comparten todo. Ahora, ¿cómo podemos ver que esto es normativo? Uno de los textos que nos puede ayudar para entender esto es Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 5, dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quiere hacer y le dio gran gusto hacerlo. Qué hermosa confirmación de Pablo al decirnos: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él hace cuando cada uno de nosotros se convierte, nace de nuevo, se integra a la familia de Dios, en su iglesia local, en su comunidad, compartiendo la palabra a su misma familia y haciendo una familia más grande. Qué bendición todos aquellos que podemos decir: yo compartí la palabra a mi familia y ahora mi familia sigue la palabra. No es por mí, es por la obra del Espíritu Santo. Y ya ellos buscarán su comunidad y nacerán en su comunidad y crecerán en su comunidad, en su iglesia local. Así debe ser. Qué hermoso privilegio poder ser parte de una enorme familia donde todos estamos al pendiente unos de otros. Eso es normativo, eso es lo que debe ser.
Eso era lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia primitiva, y fue lo que pasó después en las iglesias a las que Pablo fue y transmitió el Evangelio. Iglesias muchos años después, iglesias construidas a través de la fe de un hombre que realizó viajes misioneros, que creyó también en la palabra y transmitió esta palabra incansablemente. ¿Cuál es el resultado de estos viajes misioneros? Véanlo en Efesios 1:13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Vemos ahora nuevamente nacimiento espiritual, padres, Espíritu Santo y la palabra, o la palabra y Espíritu Santo. Pablo transmite la palabra y el Espíritu Santo es dado, y hay un nacimiento espiritual, una nueva vida, y esa nueva vida es parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Esta es la narrativa que nos está dando la primera iglesia, la iglesia primitiva. Qué afortunados somos de que todos estos textos, de que Lucas, de que los apóstoles se hayan dado a la tarea de escribir todos estos textos por medio de lo que ellos vivieron, de lo que ellos testificaron con la guía del Espíritu Santo. No estamos presenciando, cuando nosotros entramos a la palabra, cuando nosotros leemos nuestro texto bíblico, no estamos presenciando una alegoría, no estamos presenciando un producto de la imaginación. Estamos presenciando lo que estos hombres vivieron y que el Espíritu les pudo transmitir la forma correcta para que llegara hasta nosotros. Eso es lo que estamos presenciando en la palabra, y eso es lo que provoca el nacimiento de nuevos cristianos. Si tú te dices cristiano, tienes que pertenecer a tu iglesia local. Tienes que saber que eres parte de una familia que va mucho más allá del tiempo, de la distancia. Porque nosotros a través de esta familia estamos siendo parte del mismo cuerpo que construyó Pablo en Efesios. Ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Es impresionante el poder tener a nuestra disposición todos estos textos que además pueden producir nueva vida con la ayuda, con la intervención del Espíritu Santo. Muy bien, vamos adelante con nuestro texto. Ahora vemos que del versículo 45 al 47 nos narra que los apóstoles seguían realizando milagros y señales. Los creyentes permanecían constantemente unidos, compartían entre sí todas las cosas, vendían sus propiedades y lo daban a los necesitados. Todos los días se reunían en el templo, en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y con sencillez de corazón. Aquí estamos hablando de un texto histórico. ¿Por qué es histórico? Porque en principio los milagros van a comenzar a cesar o a ser menos frecuentes. Eran necesarios los milagros en ese momento para poder construir la historia de la iglesia, las bases, el fundamento de la iglesia. Eran necesarios los milagros para que los apóstoles pudieran tener ese respaldo, esa credibilidad. Eran necesarios los milagros para poder constituir
las bases de la iglesia. Pero conforme los textos, la palabra, los evangelios fueron siendo escritos, fue dejándose el testimonio, fueron estableciéndose estas bases, también la actividad basada en los milagros fue decreciendo, fue limitándose. De hecho, no hay registros del año 58 al 96 que termina de escribirse o que se escribe Apocalipsis. Hay un periodo bastante extenso en donde no hay constancia de actividad milagrosa. Es decir, por supuesto que Dios tiene el control y Él puede obrar milagros a través de quien Él decida. Eso es un tema aparte. Eso es un tema mucho más profundo. Pero aquí el punto es que la actividad realizada a través de milagros va decreciendo, va limitándose. ¿Por qué? Porque los milagros tuvieron un auge muy importante para que los apóstoles pudieran sentar las bases. Cuando estas ya son sentadas, eso va decreciendo, ¿no? Y lo vemos como en los diálogos entre Pablo y Timoteo le dice, oye, cuida tu salud, bebe un poco de vino. Pablo había presenciado milagros, él había sido mordido por una serpiente y sin embargo no muere, ¿no? Y ahora con un malestar, con una enfermedad estomacal de Timoteo, no le dice, posa tus manos y obra un milagro en tu cuerpo. Le dice, cuídate, toma ciertas precauciones, porque la actividad realizada por los milagros tenía un propósito bien claro y los apóstoles lo sabían. El Espíritu Santo los iba guiando en esto. Vemos otras características como compartían todas las cosas o vendían sus propiedades. Esto es histórico, esto también era necesario en ese momento. Si nosotros trasladamos esto a los tiempos que vivimos hoy, nos sería imposible reunirnos todos los días en el templo. Pero en ese momento la forma de vida y sus actividades sí les permitían reunirse todos los días en el templo. Era parte de la forma de vida y ellos fueron transformando esa forma de vida, adaptándola a lo que ahora el Espíritu les iba guiando. Pero repito esto nuevamente para tratar de ser claro, son momentos propios de la historia que se está narrando. No son normativas que nosotros tendríamos que requerir. Todo esto, toda esta historicidad es representativa del momento temporal que se está narrando. Espero que esto quede claro. Entonces, haciendo un repaso muy breve, los apóstoles seguían realizando milagros. Esta actividad va a decrecer paulatinamente. Los creyentes permanecían constantes y unidos entre sí, compartían entre sí todas las cosas. No es una actividad que norme la iglesia, ¿no? El tener que estar unidos diariamente, el tener que compartir, el tener que vender nuestras propiedades, el tener que ir todos los días a la iglesia, eso no es una cuestión normativa, es una cuestión histórica. Y finalmente llegamos al versículo conclusivo, dice, y alababan a Dios. Todo el mundo simpatizaba con ellos, y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. Aquí hay una palabra de esperanza enormemente hermosa. En principio, todo el mundo simpatizaba con ellos. ¿Recuerdan el rechazo que había sufrido Cristo y sus seguidores?
en el momento de la crucifixión? Bueno, esa aversión por el cristianismo se transforma en simpatía, dado el testimonio que la iglesia primitiva está dando a todo el pueblo. Y obviamente también pues nos muestra cómo esta influencia de aversión hacia el cristianismo fue provocada por las autoridades. Nos confirma cómo realmente el testimonio de los cristianos simpatizaba con el pueblo, no con las autoridades, con el pueblo. Entonces, ¿es posible que tu testimonio cristiano genere la simpatía de todos? Sí, es posible. Un buen testimonio cristiano puede provocar la simpatía de propios y extraños. Es posible. O al menos eso sucedió en la narrativa de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Ahora, es posible siempre y cuando el Espíritu Santo more en nosotros. Es posible siempre y cuando no pensemos que nuestro carisma es el que lo va a lograr. Es nuestro testimonio a través del Espíritu Santo, a través de la obediencia del Espíritu Santo. Y una segunda palabra de mucho gozo es: habían de ser salvos. El Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos, a los que iban siendo salvados, a los que estaban en el camino de la salvación. Si tú te preguntas por qué nuestra iglesia es pequeña o grande, o por qué hay iglesias grandes o pequeñas, o cuántas personas habrán de venir a nuestra iglesia el próximo año, o cuántas habrán de irse, el número no descansa en nosotros. Debemos de pensar que la conformación de la iglesia depende de Dios. ¿Por qué tú estás aquí en esta iglesia o por qué estás en tu iglesia local? Porque esa es la voluntad de Dios. Cristo es el que va añadiendo a las iglesias locales las personas que deben de pertenecer ahí. Recuerdan lo que acabamos de explicar. Un cristiano no nace en solitario, nace en una comunidad. Y Cristo es el que va sumando a los que van a pertenecer a esa comunidad. Pero hay otro punto bastante importante. Si tú decides rechazar a Cristo, eres 100% responsable. Dios, en su plan perfecto, determinó que su Hijo viniera a morir a este mundo para salvarte de tus pecados, para liberarte de tus pecados. Claro, vino para darle gloria a Dios, y como beneficio, nosotros, si creemos en Él, podemos salvarnos, podemos liberarnos de nuestros pecados, podemos encontrar la misericordia suficiente para ser perdonados de nuestros pecados. Pero tenemos que aceptarlo. Y si no lo aceptamos, somos 100% responsables de ese rechazo y del destino final que tengamos. Pero si lo aceptamos, y aquí viene una decisión implícita. Él tiene el control, Él decide quién recibe este regalo de fe y de perdón. Pero también hay algo aquí implícito. Si tú decides aceptarlo, también puedes decidirlo, amarlo sinceramente. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva? Estas personas
que estaban aceptando el Evangelio y la palabra de Pedro, realmente estaban amando a Dios por esta oportunidad. Realmente su espíritu los gobernaba, y esta aceptación de dejarse guiar por el Espíritu los llevó a amar a Dios de manera genuina, real. Vamos a ver finalmente cómo Pedro nos ayuda a interpretar este texto. Y alababan a Dios, todo el mundo simpatizaba con ellos, y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. Por cierto, y alababan a Dios podría ser una quinta actividad como parte de la actividad recurrente en la iglesia, es decir, la alabanza. Muy importante también dentro de nuestra actividad como cristianos, alabar a Dios. Bueno, vamos a la conclusión y a la exégesis que nos ofrece Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, la Nueva Traducción Viviente, dice así. Voy a tomar primero el versículo 5 y después vamos a saltar al 9, 10 y 11. Dice así: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Vamos al versículo 9. Pero Pedro va a hablar de la piedra escogida de Cristo y de aquellos que han rechazado a esta piedra principal que es Cristo. Dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Mis hermanos, vamos a orar para despedirnos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por el privilegio de conocer y comprender tu palabra. Gracias por toda mi familia, Señor, que tú me has dado. Ahora te pido que no abandones la obra de tus manos, que fortalezcas a esta familia en su necesidad económica, en su necesidad física, pero sobre todo en su necesidad espiritual. Es un tiempo tan complejo, Señor, que lo único que nos puede mantener en pie eres tú. Lo único que nos puede mantener con esperanza eres tú. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedirte, no sabemos nuestra entrada ni nuestra salida, Señor. Pero te amamos profundamente. Y es en este amor que pedimos que nos fortalezcas. Es en este amor en que pedimos que nos acerques a tu palabra. Es en este amor que pedimos que nos permitas tolerarnos unos a otros. Es en este amor que te pedimos perdón por la torpeza de nuestras oraciones. Es en este amor que te pedimos por todos los que hoy sufren, Señor. Creyentes y no creyentes.
Ese amor, es en este amor que te pedimos que tú los traigas a través del sufrimiento hacia ti. Bendito seas, Señor, te pedimos tanto, pero bendito seas porque sabemos que nos estás escuchando. Siempre estás con nosotros. Gracias, Padre. Todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un buen domingo, mis hermanos. Hasta la próxima vez.